Canción de hielo y fuego. La piedra no arde, se había mofado Harren. Pero su castillo no era solo de piedra, madera, lana, cáñamo, paja, pan, tasajo y trigo, todo ardió. Tampoco los hombres del hierro de Harren eran de piedra. Entre gritos envueltos en humo y llamas, corrían por los patios y se precipitaban por las almenas para morir contra el suelo. Incluso la piedra se resquebraja y funde si el fuego alcanza la temperatura suficiente. Los señores de los ríos que aguardaban fuera del castillo relataron después que las torres de Harrenhal resplandecían, rojas contra la noche, como 5 grandes cirios. Y, al igual que los cirios, empezaron a retorcerse y menguar a medida que ríos de piedra derretida corrían por sus costados. Aquella noche, Harren y sus últimos hijos fueron pasto de las llamas que consumieron la monstruosa fortaleza. La casa Hoar se extinguió con él, al igual que el poder de las Islas del Hierro en las tierras de los ríos. Al día siguiente, ante las ruinas humeantes de Harrenhal, el rey Aegon aceptó el juramento de lealtad de Edmund Tully, señor de aguas dulces, y lo nombró señor supremo del Tridente. Los otros señores de los ríos también rindieron pleitesía a Aegon como rey y a Edmund Tully como su señor. Cuando se enfriaron las cenizas y fue posible entrar en el castillo sin peligro, se recogieron las espadas de los caídos, muchas rotas, fundidas o retorcidas como cintas de acero por el fuego de dragón, y se enviaron al fuerte de Aegon en carromatos. Los banderizos del Rey de la Tormenta, al sur y al este, demostraron ser más leales que los del Rey Harren. Argilac el Arrogante congregó una hueste muy numerosa en Bastión de Tormentas. Las sedes de los Durrandon era una fortaleza imponente. La gran muralla que la rodeaba era más gruesa aún que la de Harrenhal. También se consideraba inexpugnable. Pero la noticia del final del rey Harren llegó pronto a los oídos de su viejo enemigo, el rey Argilac, Lord Fell y Lord Buckler, pues Lord Errol ya había muerto en combate. Le enviaron informes sobre la reina Rhaenys y su dragón mientras retrocedían ante la hueste enemiga. El viejo rey guerrero bramó que no tenía intención de morir como Harren, horneado dentro de su alcázar como un cochinillo, con una manzana en la boca. Así pues, Argilac el Arrogante, curtido en numerosas batallas, decidió enfrentarse a su suerte empuñando una espada y partió a caballo de Bastión de Tormentas por última vez, para ir al encuentro del enemigo en campo abierto. El avance del Rey de la Tormenta no sorprendió a Orys Baratheon ni a sus hombres. La reina Rhaenys, a lomos de Meraxes, había presenciado su partida de Bastión de Tormentas y ofreció a la mano del rey información detallada en cuanto al número y la disposición de las fuerzas enemigas. Orys se hizo fuerte en las colinas, al sur de Puerta Bronce, y se estableció en el terreno alto a aguardar la llegada de los tormenteños. A medida que se acercaban los ejércitos, los hombres de la tormenta hicieron honor a su nombre. Esa mañana empezó a caer una lluvia persistente, que a mediodía se había convertido en borrasca. Los banderizos del rey Argilac lo instaron a retrasar el ataque hasta el día siguiente, pero las fuerzas del rey de la tormenta casi duplicaban las de sus enemigos, y tenía casi 4 veces más caballeros y caballería pesada. Lo indignaba la vista de los estandartes de los Targaryen que ondeaban empapados en las colinas de su propiedad, y el viejo guerrero curtido en tantas batallas se dio perfecta cuenta de que la lluvia los azotaba desde el sur y daba de frente a los hombres y los Targaryen que defendían las colinas, por lo que dio la orden de atacar y comenzó la batalla que pasó a los anales de la historia como la última tormenta. La batalla prosiguió hasta bien entrada la noche, muy sangrienta y mucho más igualada que la conquista de Harrenhal por parte de Aegon. Por 3 veces, Argilac el Arrogante y sus hombres cargaron contra las posiciones de los Baratheon, pero las laderas eran empinadas y la lluvia había ablandado y embarrado el terreno, por lo que los caballos de guerra avanzaban a duras penas entre resbalones, y las cargas perdieron la cohesión y el impulso adecuados. A los tormenteños les fue mejor cuando mandaron a los lanceros a pie colina arriba, cegados por la lluvia. Los invasores no los vieron escalar hasta que fue demasiado tarde, y las cuerdas empapadas de los arcos hicieron que los arqueros resultaran inútiles. Cayó una colina y luego la otra,
y la cuarta y la última cargada del rey de la tormenta y sus caballeros se abrió paso hasta el centro de las tropas de los Baratheon, y se encontró con la reina Rhaenys y Meraxes. Incluso en tierra, la dragona demostró ser temible. Deacon Morrigan y el bastardo de Refugio Negro, que estaban al mando de la vanguardia, quedaron envueltos en llamas, al igual que la guardia personal del rey Argilac. Los caballos de batalla se desbocaron y huyeron, aplastando a su paso a los jinetes que los seguían y convirtiendo la carga en un caos. Hasta el rey de la tormenta cayó de su montura. Aún así, Argilac siguió luchando. Cuando Orys Baratheon bajó la colina enfangada con los suyos, se encontró al viejo rey plantando cara a media docena de hombres, con otros tantos muertos a sus pies. ¡Apartad!, ordenó Baratheon, y desmontó para enfrentarse al rey de la tormenta a su altura, tras ofrecerle una última oportunidad de rendición, a lo que Argilac contestó con un exabrupto. Así que lucharon. El vetusto rey guerrero de pelo encanecido y la fiera mano de Aegon con su barba negra. Se dice que ambos hirieron a su contendiente, pero al final, el último, Durrandon, vio concedido su deseo de morir con una espada en la mano y una maldición en los labios. La muerte de su rey descorazonó por completo a los tormenteños, y a medida que se difundía la noticia, los señores y caballeros de Argilac tiraban la espada y huían. Durante unos días se temió que Bastión de Tormentas sufriera la misma suerte de Harrenhal, pues Argela, la hija de Argilac, afianzó las puertas frente al avance de Orys Baratheon y la hueste de los Targaryen, y se declaró reina de la tormenta. Cuando la reina Rhaenys entró en el castillo a lomos de Meraxes para parlamentar, Argela le prometió que, antes que arrodillarse ante el enemigo, moriría hasta el último defensor de Bastión de Tormentas. «Podéis tomar mi castillo», dijo, «pero solo encontraréis huesos, sangre y cenizas». Sin embargo, los soldados de la guarnición no estaban tan dispuestos a morir. Esa noche, enarbolaron una bandera de paz. Abrieron las puertas del castillo y llevaron a Lady Argela amordazada, encadenada y desnuda al campamento de Orys Baratheon. Se dice que Baratheon le quitó las cadenas personalmente, la envolvió en su capa, le sirvió vino y le habló con amabilidad del valor de su padre y de cómo había muerto. Después, para honrar al rey caído, adoptó el blasón y el lema de los Durrandon. El venado coronado se convirtió en su emblema, Bastión de Tormentas en su sede y Lady Argela en su esposa. Con las tierras de los ríos y las de la tormenta bajo el control de Aegon y el dragón y sus aliados, el resto de los reyes de Poniente vio claramente que llegaba su turno. En Winterfell, el rey Torren convocó a sus banderizos, a sabiendas de que, con las grandes distancias del norte, le llevaría tiempo reunirlos. La reina Sharra del Valle, regente en nombre de su hijo Ronel, se refugió en el nido de águilas, preparó su defensa y envió un ejército a la Puerta de la Sangre. El acceso del Valle de Arryn a la reina Sharra le alababa de joven llamándola Flor de la Montaña, la doncella más bella de los 7 reinos, quizá con la esperanza de persuadir a Aegon con la belleza. Le envió un retrato y se ofreció a casarse con él, siempre que nombrara heredero a su hijo Ronel, aunque, al final, recibió el retrato. No se sabe si Aegon llegó a responder a la propuesta. Ya tenía 2 reinas, y Sharra Arryn era entonces una flor marchita, 10 años mayor que él. Mientras tanto, los 2 grandes reyes de Occidente hicieron causa común y reunieron sus ejércitos con intención de detener a Aegon de una vez por todas. Desde Highgarden partió Mern IX de la casa Gardener, rey del dominio, con una poderosa hueste. Al pie de la muralla del Soto de Oro, sede de la casa Rowan, se reunió con Loren I Lannister, rey de la Roca, que avanzaba con su ejército desde las tierras del oeste. Juntos, los 2 reyes estaban al frente de la hueste más numerosa que jamás se hubiera visto en Poniente. Un ejército de 55,000 hombres, con unos 600 señores, grandes y menores, y más de 5,000 caballeros. «Nuestro puño de hierro», presumía el rey Mern. Sus 4 hijos cabalgaban junto a él, y sus 2 nietos lo atendían como escuderos. Los 2 reyes no se entretuvieron en Soto de Oro. Un ejército de semejante tamaño debía mantenerse en marcha o esquilmaría la tierra en la que acampara. Los aliados partieron al instante hacia el
noreste, atravesando los altos pastos y los campos de trigo dorado. Aegon recibió el aviso de su llegada en su campamento junto al Ojo de Dioses, por lo que reunió a sus fuerzas y avanzó al encuentro de estos nuevos enemigos. Bajo su mando, solo disponía de una quinta parte de los hombres que reunían los reyes, y muchos de sus soldados eran vasallos de los señores de los ríos, cuya lealtad a la casa Targaryen era reciente y nunca se había puesto a prueba. Sin embargo, con un ejército menor, Aegon se desplazaba mucho más deprisa que sus enemigos. En la ciudad de Septo de Piedra se le unieron sus dos reinas, junto con sus dragones, Rhaenys desde Bastión de Tormentas y Visenya desde Punta Zarpa Rota, donde había recabado numerosas promesas de pleitesía de los señores del lugar. Los tres Targaryen juntos vieron desde el cielo cómo el ejército de Aegon cruzaba las fuentes del Aguas Negras y continuaba apresuradamente hacia el sur. Los dos ejércitos se vieron frente a frente en las amplias llanuras abiertas del sur del Aguas Negras, cerca del lugar por donde más adelante transcurría el Camino Dorado. Los dos reyes se regocijaron cuando sus exploradores volvieron con informes sobre el número y la disposición del ejército de los Targaryen. Al parecer tenían 5 hombres por cada uno de Aegon, y la proporción entre señores y caballeros era todavía mayor. Además, el terreno era amplio y abierto, con hierba y trigo hasta donde alcanzaba la vista, idóneo para la caballería pesada. Aegon Targaryen no controlaría el terreno elevado, a diferencia de Orys en la última tormenta. La tierra era firme y sin rastro de barro. No los importunaría la lluvia. El cielo estaba despejado aunque hacía viento y no había llovido en más de 15 días. El rey Mern había llevado a la batalla casi el doble de hombres que el rey Loren, por lo que solicitó el honor de dirigir la columna central. A Edmund, su hijo y heredero, le otorgaron el mando de la vanguardia. El rey Loren y sus caballeros formarían a la derecha, Lord Oakheart a la izquierda, sin barreras naturales a las que anclar la línea de defensa de los Targaryen. Los dos reyes pensaban rodear a Aegon por los flancos para caer sobre su retaguardia, mientras el Puño de Hierro, una gran cuña de caballeros con armadura y grandes señores, aplastaba el centro de la formación. Aegon Targaryen desplegó a sus hombres en una media luna irregular, con los lanceros y piqueros cerrando filas en primera línea, los arqueros y ballesteros justo detrás y la caballería ligera en ambos flancos. Dio el mando de las tropas de Jon Motton de Pozo de la Doncella, uno de los primeros enemigos que se había ganado para su causa. El rey pensaba luchar junto a sus reinas. Desde el cielo también se había percatado de la ausencia de lluvia. Los pastos y el trigo que rodeaban a los ejércitos estaban listos para la cosecha, y muy secos. Los Targaryen esperaron a que los reyes hicieran sonar sus cornetas y empezaron a avanzar bajo un mar de estandartes. El rey Mern en persona lideraba la carga contra el centro de la formación enemiga a lomos de su semental Bayo. Junto a él cabalgaba su hijo Wen con su estandarte, una mano de sinople sobre campo de plata, entre gritos y rugidos. Envalentonados por los cuernos y los tambores de guerra, los hombres de los Gardener y los Lannister cargaron a través de una lluvia de flechas hasta llegar a sus enemigos, barriendo a su paso a los lanceros de los Targaryen y rompiendo sus filas. Pero Aegon y sus hermanas ya surcaban el cielo. Aegon sobrevoló las filas enemigas a lomos de Valerion, atravesando una luz de lanzas, piedras y flechas, y descendió repetidamente para envolver en llamas a sus enemigos. Rhaenys y Visenya prendieron los campos de la retaguardia de los soldados enemigos, así como los lugares donde el viento empujara el fuego hacia ellos. La hierba seca y las espigas prendieron al instante. El viento avivó las llamas y arrastró el humo de frente contra los hombres de los dos reyes. El olor del fuego asustó a las monturas y a medida que el humo se hacía más denso, tanto hombres como animales avanzaban a ciegas. Empezaron a romper filas mientras se elevaban muros de fuego a sus lados. Los hombres de Lord Motton, al otro lado de las llamas empujadas por el viento, esperaron con arcos y lanzas dispuestos para acabar fácilmente con los hombres quemados y en llamas que lograran escapar de aquel infierno. La batalla se conocería como el Campo de Fuego. Más de 4.000 hombres perecieron bajo el fuego dragón y otros 1.000 atravesados por espadas, lanzas o flechas. Decenas de miles sufrieron quemaduras que, en muchos casos, los marcaron de por vida. El rey Mern IX estaba entre los caídos,
junto con sus hijos, nietos, hermanos, primos y otros parientes. Uno de sus sobrinos sobrevivió 3 días. Cuando murió a causa de las quemaduras, la casa Gardener murió con él. El rey Loren de la Roca, al ver perdida la batalla, consiguió ponerse a salvo tras atravesar a caballo un muro de fuego y humo. Los Targaryen perdieron menos de 100 hombres. La reina Visenya sufrió una herida de flecha en el hombro, pero se recuperó pronto. Mientras los dragones se atiborraban de muertos, Aegon ordenó que recogieran las espadas de los caídos y las mandaran río abajo. Al día siguiente capturaron a Loren Lannister. El rey de la Roca puso su espada y corona a los pies de Aegon, se arrodilló ante él y le rindió pleitesía. Y Aegon, fiel a su promesa, alzó a su enemigo derrotado, lo reafirmó en sus tierras y su señorío, y lo nombró señor de Casterly Rock y guardián del occidente. Siguieron su ejemplo los banderizos de Lord Loren, así como muchos señores del dominio, los que habían sobrevivido al fuego de dragón. Aún así, la conquista de Occidente no había culminado, por lo que el rey Aegon se despidió de sus hermanas y partió de inmediato a Highgarden, con la esperanza de asegurarse su rendición antes de que otro aspirante lo reclamara para sí. Encontró el castillo en manos de su mayordomo, Harlan Tyrell, cuyos antepasados llevaban siglos al servicio de los Gardener. Tyrell rindió las llaves sin presentar batalla y juró lealtad al rey conquistador. Como recompensa, Aegon le concedió Highgarden y sus dominios, lo nombró guardián del sur y señor supremo del Mander, y lo convirtió en señor de los antiguos vasallos de la casa Gardener. La intención del rey Aegon era seguir avanzando hacia el sur y forzar la sumisión de Antigua, el Rejo y Dorne. Pero mientras estaba en Highgarden, le llegó la noticia de un nuevo desafío. Torren Stark, el rey en el norte, había cruzado el cuello y entrado en las tierras de los ríos, el frente de un ejército de 30.000 norteños salvajes. Aegon se dirigió hacia el norte de inmediato, adelantándose a su ejército a lomos de Valerion, el Terror Negro, para plantarle cara. Mandó aviso a sus 2 reinas y a todos los señores y caballeros que le habían rendido pleitesía tras las batallas de Harrenhal y el Campo de Fuego. Cuando Torren Stark llegó a orillas del Tridente, encontró aguardándolo al sur del río un ejército que prácticamente duplicaba el suyo. Señores de los ríos occidentales, tormenteños, hombres del dominio, habían acudido todos. Sobre el campamento, Valerion, Meraxes y Vagar surcaban el cielo en círculos, cada vez que muchos y mucho más amplios. Los exploradores de Torren habían visto las ruinas de Harrenhal, en las que aún ardían escuas rojizas bajo los escombros. El rey en el norte también había oído muchas anécdotas sobre el Campo de Fuego, y sabía que le esperaría la misma suerte si intentaba cruzar el río. A pesar de todo, algunos de sus banderizos lo urgían a atacar, insistiendo en que el valor norteño les brindaría la victoria. Otros lo instaban a retroceder hasta Fosokalen y presenciar batalla en tierras del norte. Brandon Snow, el hermano bastardo del rey, se ofreció a cruzar a solas el Tridente, al amparo de la oscuridad, para matar a los dragones mientras dormían. El rey Torren sí que mandó a Brandon Snow al otro lado del Tridente, pero acompañado de 3 maestres, y no para matar, sino para negociar. Durante toda la noche se sucedieron los mensajes en uno y otro sentido. A la mañana siguiente, fue Torren Stark quien cruzó el Tridente. Allí, en la orilla sur, se arrodilló, dejó la antigua corona de los reyes del invierno a los pies de Aegon y le juró lealtad, y se puso en pie como señor de Winterfell y guardián del norte, ya no como rey. Desde aquel día hasta la fecha, a Torren Stark se le conoce como el rey que se arrodilló, pero no quedaron atrás los huesos calcinados de ningún norteño, y las espadas que Aegon recogió de Lord Stark y sus vasallos no estaban retorcidas, dobladas ni fundidas. Una vez más, Aegon Targaryen y sus reinas tomaron caminos distintos. Aegon se dirigió de nuevo al sur, a Antigua, mientras que Visenya y Rhaenys, a lomos de sus dragones, pusieron rumbo respectivamente al Valle de Arryn y los desiertos de Dorne, pasando por Lanza del Sol. Shara Arryn había reforzado las defensas de Puerto Gaviota, había destinado una hueste a la Puerta de la Sangre y había triplicado la dotación de las guarniciones de piedra. Snow y Cielo, las atalayas que protegían el acceso al nido de águilas, todas estaban
todas estas defensas resultaron inútiles frente a Visenya Targaryen, que la sobrevoló sobre las alas curtidas de Vhagar y aterrizó en el patio interior del nido de águilas. Cuando la regente del valle se apresuró a enfrentársele con una docena de guardas a su espalda, se convirtió Visenya con Ronald Arryn, sentado en el regazo, mirando maravillado a la dragona. «Madre, ¿puedo ir a volar con la señora?», preguntó el niño rey. No se profirieron amenazas ni se cruzaron palabras airadas, sino que las dos reinas intercambiaron sonrisas y cortesías. Luego, Lady Sharra pidió que le llevaran las 3 coronas, su diadema de regente, la corona pequeña de su hijo y la corona halcón de la montaña y el valle, que los reyes Arryn habían llevado durante 1000 años. Las rindió ante la reina Visenya, junto con las espadas de su guarnición, y cuentan que el pequeño rey sobrevoló 3 veces la cumbre de la lanza del gigante y aterrizó convertido en un pequeño señor. Así anexionó Visenya Targaryen el valle de Arryn al reino de su hermano. Rhaenys Targaryen no tuvo una conquista tan fácil. Una hueste de lanceros dornienses custodiaba el paso del príncipe, el pasaje entre las montañas rojas, pero Rhaenys no entabló en combate con ellos. Sobrevoló el paso por encima de las arenas rojas y blancas y descendió en Bait para exigir su sumisión, pero se encontró el castillo vacío y abandonado en la ciudad que había junto a su muralla. Solo quedaban ancianos, mujeres y niños. Cuando les preguntó por el paradero de sus señores, lo único que contestaron fue: «Se han ido». Rhaenys bajó, siguiendo el curso del río hasta Bondadivina, sede de la casa Alyrion, pero también estaba desierta. Siguió volando hasta el lugar donde el Sangre Verde llega al mar y se encontró en los tablones, donde cientos de barcazas, esquifes de pesca, gabarras, casas flotantes y cascos de barcos se cosían al sol, unidos con cuerdas, cadenas y trozos de madera para crear una ciudad flotante. Pero solo un puñado de ancianas y niños se asombró a ver volar en círculos a Meraxes. Al final, el vuelo de la reina la llevó a Lanza del Sol, la antigua sede de la casa Martell, donde encontró a la princesa de Dorne esperando en su castillo abandonado. Cuentan los maestres que Meria Martell tenía entonces 80 años y llevaba 60 gobernando a los dornienses. Estaba muy gorda, ciega y casi calva, con la piel cetrina y fofa. Árgila que el arrogante la llamaba el sapo amarillo de Dorne, pero ni la edad ni la ceguera le habían nublado la mente. «No lucharé contra vos», dijo la princesa Meria a Rhaenys, «ni me prosternaré. Dorne no tiene rey. Decídselo a vuestro hermano». «Eso haré», contestó Rhaenys, «pero volveremos, princesa, y la próxima vez traeremos fuego y sangre». «Ese es vuestro lema», dijo la princesa Meria. «El nuestro, nunca doblegado, nunca roto. Podéis quemarnos, mi señora, pero no nos doblegaréis, ni nos quebrantaréis. Esto es Dorne, y aquí no sois bien recibida. Volved, si os atrevéis». Y así se despidieron la reina y la princesa, y Dorne se quedó sin conquistar. Aegon fue mejor recibido en Occidente. Antigua, la mayor ciudad de todo Poniente, estaba rodeada de una gruesa muralla y gobernada por los Hightower, la casa nobiliaria de más rancio abolengo y la más rica y poderosa del dominio. Antigua también era la sede de la fe. Allí residía el Septon Supremo, padre de los fieles, la voz de los nuevos dioses en la tierra, al que debían obediencia a millones de devotos de todos los reinos, menos del norte, donde todavía rezaban a los antiguos dioses. También estaban las espadas de los militantes de la fe y las órdenes de monjes guerreros a los que el vulgo conocía como estrellas y espadas. Aún así, cuando Aegon Targaryen y su hueste llegaron a Antigua, encontraron las puertas de la ciudad abiertas y a Lord Hightower esperándolos para rendirles pleitesía. Lo que había sucedido era que, cuando la noticia del desembarco de Aegon llegó a Antigua, el Septon Supremo se encerró 7 días y 7 noches con el septo estrellado para que los dioses lo guiaran. No tomó otra cosa que pan y agua, y no hizo nada más que rezar, pasando del altar de un dios al otro. El 7º día, la vieja alzó su lámpara dorada para mostrarle el camino. Su altísima santidad vio que si Antigua se alzaba en armas contra Aegon el dragón,
sería pasto de las llamas. Y Torre Alta, la Citadel y el Septo Estrellado quedarían destruidos. Manfred Hightower, señor de Antigua, era cauto y devoto. Uno de sus hijos menores servía en los hijos del guerrero, y otro acababa de profesar los votos como Septon. Cuando el Septon Supremo le habló de la visión que le había mostrado la vieja, Lord Hightower decidió que no se enfrentaría con las armas al conquistador. Por este motivo, ningún hombre de Antigua ardió en el campo de fuego. Aunque los Hightower eran banderizos de los Gardener de Highgarden, por el mismo motivo Lord Manfred cabalgó al encuentro de Aegon el dragón y le ofreció su espada, su ciudad y su lealtad. Hay quien dice que también le ofreció la mano de su hija menor, que Aegon rechazó cortésmente para no ofender a sus reinas. 3 días después, en el Septo Estrellado, su altísima santidad en persona ungió a Aegon con los 7 óleos, lo coronó y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Roynal y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. 7 reinos, dijo, aunque Dorne no se había rendido ni se rendiría durante más de un siglo. A la primera coronación de Aegon en la desembocadura de Aguas Negras solo habían asistido unos pocos señores, pero varios centenares se congregaron para presenciar esta y decenas de miles de personas lo aclamaron por las calles de Antigua mientras le recorría a lomos de Valerion. Entre los que asistieron a la segunda coronación de Aegon estaban los maestres y archimaestres de la Citadel, y quizá ese el motivo por el que se emplea esta coronación para datar el principio del reinado de Aegon y no la del fuerte de Aegon, el día de su desembarco. Y así fue como los 7 reinos de Poniente se unieron en un gran reino por voluntad de Aegon el Conquistador y de sus hermanas. Muchos pensaban que el rey Aegon haría de Antigua su sede cuando terminaran las guerras. Otros suponían que gobernaría desde Rocadragón, la antigua isla ciudadela de la casa Targaryen. Pero el rey sorprendió a todos al proclamar su intención de establecer la corte de la ciudad incipiente de las 3 colinas, junto a la desembocadura del Aguas Negras, donde sus hermanas y él habían pisado Poniente por primera vez. La nueva ciudad se llamaría King's Landing, y desde allí reinaría Aegon el dragón, y celebraría audiencia sentado en un gran trono forjado con las espadas fundidas, retorcidas, manchadas y rotas de sus enemigos caídos, un peligroso asiento que pronto se conocería en el mundo como el Trono de Hierro de Poniente.